Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo te sal a los que te oremos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti gloria, la honra y decirte y orar y clamar a ti, Señor eterno. Hemos, Señor, levantado nuestras oraciones, peticiones, nuestra adoración, te lo hemos dado a ti. Y ahora, Señor, nos queda la última parte de este servicio, que es la palabra santa y perfecta que viene de Dios. Padre, te pedimos, toque los corazones, Señor, y que esta palabra pueda fluir con autoridad, con entendimiento, con sabiduría de lo alto, y que podamos ser saciados, Señor, del pan espiritual que tenemos hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Estamos leyendo en la primera epístola o la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Y como yo decía, predicaré o enseñaré bajo el tema ser ejemplo de la palabra de Dios que predicamos. Alabado sea Cristo. Y utilizando como comienzo esta porción de la palabra de Dios, vamos a notar por qué fue tan importante que el apóstol Pablo le escribiera estas palabras a su consiervo Timoteo, un pastor joven, y joven pues relativamente. Se cree que Timoteo tenía en este momento unos 30 años, pero el apóstol Pablo ya estaba llegando a los 70 años. Entonces, comparado al apóstol Pablo, era un predicador joven, y le escribe esta carta no solamente como enseñanza, pero también para darle fuerza y ánimo a este siervo de Dios. Y cuando llegamos aquí en este capítulo 4, comenzando en el verso número 11, el apóstol Pablo le escribe a este joven pastor Timoteo y le dice: esto lo que yo te he escrito, y esto lo que te voy a escribir, esto es algo que manda y enseña. Te está diciendo que lo que te estoy diciendo hay que tomarlo con una nota de autoridad, porque lo que él le va a decir ahorita es algo que este pastor joven tenía que entender, que tenía que entenderlo con la autoridad dada por Dios. Y comienza a escribir el apóstol Pablo y le dice: nadie tenga en poco tu juventud. Pero después le dice: sino sé ejemplo de los creyentes. Debido a que Timoteo era joven, era vulnerable a los errores que cometen los jóvenes, las personas que no han tenido
ciertas experiencias en la vida y también era vulnerable a las críticas. Algunas críticas de pronto justificadas debido a los errores que se pueden cometer, pero otras críticas que no eran justificadas, que las personas tenían debido a que este pastor era un joven. Y entonces le dice el apóstol Pablo que nadie tenga en poco tu juventud, pero ¿cómo va a poder este joven abordar o cómo va a poder este joven defenderse delante de esas críticas o delante de lo que dirán las personas debido a su edad? Y aquí es donde el apóstol Pablo le da la clave. Le dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras palabras, el apóstol Pablo está invitando a este joven Timoteo a vivir una vida de ejemplo que nadie podía o pudiera despreciar su juventud. Alabado sea Cristo. Y eso es algo importante, hermanos, porque nuestro ejemplo es lo que nos edifica. Nuestro ejemplo es lo que cierra la boca de aquellos que de otras formas nos puedan despreciar. Porque, ¿qué sucede? Inmediatamente, cuando alguien ve a un líder o un pastor, automáticamente le ponen como una blanca y comienzan a ver todos los errores que cometen, cualquier palabra que han dicho mal, cualquier cosa que dijeron mal. Pero si ese joven, ese líder, esa persona es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, entonces nadie va a poder menospreciarlo debido a su edad. Alabado sea Cristo. Nuestro ejemplo es lo que cierra la boca de aquellos que de otro modo nos pueden despreciar. De pronto usted es bajito y te desprecian porque eres bajito. De pronto eres alto, te desprecian por ser alto. De pronto eres blanquito, te desprecian por ser blanquito. De pronto eres moreno, te desprecian por ser moreno. De pronto eres joven, desprecian tu juventud. Pero de pronto eres mayor de edad, te desprecian por ser mayor de edad. Siempre alguien puede buscar algo para despreciar. Pero si nuestro testimonio y nuestro ejemplo es firme en Dios, se van a callar. ¿Por qué? Porque van a saber que aunque usted sea bajito, alto, blanco, negro, joven, viejito, pero usted da ejemplo de fe, de palabra, de conducta, de espíritu, amor y pureza. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Por eso le dice, sé ejemplo de los creyentes. Y en inglés lo interpreta diciendo, sea un ejemplo para los creyentes. Y usted vea esas palabras que dice el apóstol Pablo, y son cosas que nosotros debemos aplicar a nosotros mismos, porque nosotros los que estamos aquí creemos y predicamos la palabra de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Usted tiene que ser ejemplo en palabra. ¿Y qué es palabra? Palabra es en lo que usted dice o habla, pero también en conducta. Y conducta es en lo que usted hace. Tienes que ser ejemplo en amor. Tienes que ser ejemplo en espíritu. Y cuando habla del espíritu, habla de nuestra actitud. Alabado sea Cristo. No está ahí diciendo del Espíritu Santo, sino de qué tipo de espíritu usted tiene, de su actitud.
en la fe, que también se puede decir en la fidelidad, y en la pureza, que también puede ser en santidad. Esto es el criterio sobre lo cual se debe evaluar un líder, y mucho más a un pastor. Hay muchos que son inteligentes, que son divertidos, son genial, se visten bien, hablan bien, te hacen reír, son popular, tienen porte como de político, y todo eso la gente ve, pero no debemos medir eso tanto. Eso debe importar poco, sino que debemos medir a los líderes y a los pastores sobre esta criteria. Y usted que se considera líder, usted debe medirse usted mismo también sobre esta criterio escrito en la palabra de Dios. Entonces, toquemos estos temas por un momento antes de seguir. Palabra, lo que dice. El líder no puede ser mentiroso, mucho menos el pastor. Pero el líder tampoco puede ser incumplido, mucho menos el pastor. El líder no puede ser alguien que se compromete con palabra, pero después no cumple su palabra. Porque si hace eso, no es buen ejemplo de palabra. Hablemos de la conducta. La palabra de Dios dice, el diácono, el siervo debe ser hospedador, amoroso, no pendenciero. Eso significa que el líder debe tener una conducta buena. No debe ser alguien de gritos, de peleas, de siempre tratar de ganar a favor con alguien, haciendo a alguien ver mal, porque eso es una mala conducta, un mal comportamiento. Entonces debemos cuidar nuestra conducta. En amor, el amor se explica mismo. Usted debe ser amoroso. El amor también conlleva la misericordia, el perdón. Y hay muchos líderes que no perdonan. Si usted me ofende, solo espere. Esa noche, cuando yo tengo el micrófono, te voy a destruir desde el altar. Y hay muchos que hacen eso. Tienen un pleito, un problema, y en vez de resolverlo con madurez y con amor, toman esta oportunidad para deshacerse del pueblo. Hay pastores que todo el mensaje es puro palo, porque no tienen palabra de Dios. Entonces, pues, ¿qué más van a decir? Entonces pasan todo el culto criticando, hablando y mal hablando de la gente, la misma iglesia de los hermanos que están ahí, y eso no demuestra el amor. Pero ahora veamos el espíritu. ¿Qué tipo de actitud tiene usted? ¿Qué tipo de espíritu carga usted? La palabra de Dios dice que debemos andar en luz. Debemos tener la libertad de hacer las cosas a la luz. Yo no estoy escondiendo nada. ¿Por qué voy a andar en tinieblas? Yo debo tener una conducta honesta, una conducta buena, una buena actitud. Porque si no, no estoy dando buen ejemplo. Los hermanos van a decir, no, es que ese hermano siempre está amargado, siempre está enojado. ¿Qué es eso? El ejemplo que estamos dando a la iglesia. ¿Qué tal fe? El creyente, el líder, debe tener fe. No debe estar siempre hablando sin fe, diciendo, ay hermano, usted ya sabe cómo eso va a terminar. Ay hermano, usted ya sabe que de ahí no hay respuesta. ¿Y a dónde cabe la fe? La fe que hace que lo que no vemos lo creamos. Creemos en el Señor Jesucristo, creemos en Dios, y debemos tener fe también para creer que Dios puede obrar milagros, prodigios, abrir puertas, sanar enfermos. Ya hay hasta pastores que dicen que no hay sanidad divina, que eso no existe, que eso es un cuento. Pero yo veo en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo sanaba a los enfermos, y que sus apóstoles sanaban a los enfermos, y que Él nos ha dado el Espíritu Santo, y creemos que hay sanidad que viene de Dios. Alabado sea Cristo. Y ahora vea pureza.
tu santidad se refleja. Y uno debe ser el mismo, ¿verdad que sí, hermanos? Uno debe ser el mismo en la iglesia y en la casa. Si yo en la iglesia hablo de santidad, usted debe ver esa misma santidad en mi casa. Debe ser como yo me visto, cómo mi esposa se viste, cómo se visten mis hijos, cómo se visten mis hijas, cómo hablamos en el hogar. Yo aquí hablo y alabo y hablo de santidad. No puedo estar maldiciendo en mi hogar. Ahí, ¿a dónde está la pureza? No, ¿por qué? Porque estamos dando ejemplo. Y eso es lo lindo del ejemplo. El ejemplo es mucho más que palabras, ¿verdad que sí? Si usted realmente tiene convicción de lo que usted ha aprendido en la palabra de Dios, se va a reflejar en todo lugar. Y entonces, ese ejemplo iba a cerrar la boca de cualquiera que dijera: ay, mira este joven pastor. ¿Qué me va a enseñar ese joven pastor? Bueno, me enseña ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Y uno dice: ah, no, sí, no tiene tantos años, pero tengo mucho que aprender de ese pastor Timoteo. Después le dice: entre tanto que voy, en otras palabras, voy a ir a visitarlo. Pero mientras que yo me demoro, ocúpate, no seas ocioso. El líder no puede ser ocioso, pero mira en lo que nos debemos ocupar, en la lectura. Mucho líder, mucho pastor que se ocupan en todo menos en la palabra de Dios. Tenemos negocios, tenemos todo. Prácticamente llegamos a la iglesia para predicar e irnos, porque tenemos tantos compromisos y se nos olvida que el compromiso principal a lo cual nos ha llamado Dios es a dar esta palabra. Alabado sea Cristo. Y entonces, si este es el mayor compromiso, debemos ocuparnos en la palabra, ¿verdad? Imagínate que usted fuera a H&R Block para hacer los impuestos y la persona que te esté ayudando esté más confundido que usted. Usted diría: oye, pero usted no trabaja aquí. Esto no es lo que usted hace todos los días. Esto no es su profesión. Imagínese que usted llamara a un electricista y usted dice: es que esa luz no sirve y no sé por qué. Y él te dice: pues yo tampoco. Sí, pero usted es el electricista, usted es el experto. ¿Por qué? Porque usted espera que la persona se ocupe en su profesión. Pues imagínese un pastor que ni siquiera puede explicar quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ni siquiera puede trasladar la palabra bien. Imagínese, porque eso sucede. ¿Cómo lo vemos? Un pastor dice: vamos a hablar del verso 11. Leen el verso 11 y pasan toda una hora hablando y no han ni siquiera entrado en la palabra de Dios. Falta profundidad. O sea, como dice el profeta Ezequiel, solo se han metido en las aguas hasta los tobillos, no se han metido en la profundidad de la palabra de Dios. Qué lindo es cuando usted oye a alguien predicar y usted dice: wow, se metieron en la profundidad. Eso solo va a suceder cuando se ocupa en la lectura. Pero también ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. Eso era el trabajo de él. Mientras que yo me demoro, ocúpate en la palabra de Dios, pero también en exhortar al pueblo y también en enseñar al pueblo. Ahora, ¿para qué exhortamos al pueblo? Para que sean salvos, ¿verdad? ¿Qué es el trabajo de un pastor? Hay algunos que solo pueden llegar a la iglesia el domingo. Y imagínense que cada domingo vienen y lo menos que reciben es la palabra de Dios. Pues yo estaré fallándoles en mi trabajo. Yo tengo que exhortarlos a que busquen de Dios, a que amen la santidad, a que busquen la palabra del Señor, para que sirvan a Dios. ¿Para qué? Para que sean salvos. Y la enseñanza, enseñar la palabra de Dios, enseñar cómo evangelizar, cómo predicar, cómo tener un culto agradable al Señor, enseñar a la iglesia cómo comportarse, cómo agradar a Dios. ¿Por qué? Porque esto es la vocación a la cual Dios me ha llamado. Usted tendrá otra profesión, algunos son X o Y cosa,
pero el pastor debe estar en esta palabra. Y entonces imagínese que cada vez que usted viniera a la iglesia, usted diría, no, pero como que el pastor no lee la Biblia. Está todo confundido, ni siquiera supo interpretar Salmo 100, verso 1. Diría, ¿qué está haciendo mi pastor? Pues no se está ocupando en la palabra. Pero si nos ocupamos en la palabra, cada vez que viene el pueblo, van a ser exhortados y van a aprender. Y le dice el apóstol Pablo, no descuides el don. No descuides el don que hay en ti. No descuides lo que Dios te ha dado. Timoteo tenía un don de parte de Dios, además del llamado. Se refiere a los diversos dones espirituales dados a Timoteo. Y usted veía en la antigua iglesia, que es lo mismo que hacemos hoy, cuando va a haber alguien que va a ministrar la palabra de Dios, cuando hay presentación de pastores, ¿qué hacemos? En una convención nos llaman al frente e imponen las manos, pidiéndole a Dios por esa persona, para que la unción de Dios esté en ellos, para que todo lo que Dios quiera darle les puede dar. Es un proceso que esa persona va a recibir de parte de aquel que está orando. Él dice, no descuides el don que hay en ti. Ese don te fue dado mediante profecía. Significa que en la vida de Timoteo, Dios le había confirmado a través de profecía que él será utilizado, que Dios le dio a Timoteo dones sobrenaturales. Dios le dio a Timoteo dones espirituales. Se les fueron revelados por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué hacemos hoy? Lo mismo. Muchos quieren brincar ese paso. Yo hablaba de esto un poco el domingo. No, yo voy a ser pastor. No necesito a nadie que me instruye. No necesito a nadie que ore por mí, porque ya Dios me ha llamado. Pero si usted ve el orden bíblico, desde Jesús y sus 12 discípulos, la iglesia ha sido un cuerpo que va creciendo. Y cuando un cuerpo va creciendo, no puede crecer un pedazo por aquí porque no va a estar conectado al cuerpo. Pero hay muchos que quieren brincar el proceso. Yo conozco de muchos, desafortunadamente. Yo le decía a mi esposa en estos días, de pronto voy a hablar un poco. Y es que me he cansado de quedarme tan callado, hermanos. Hay iglesias tan desorganizadas. ¿Por qué? Porque hay pastores sin llamados. Hay pastores sin el Espíritu Santo. Hay pastores que no pueden pastorear en una obra. Y entonces dicen, no, pues vámonos de aquí, vamos a inventar mentiras y vámonos a ir a por acá. Y aquí voy a ser pastor fulano de tal. Y nadie pregunta, pero ¿por qué no pudieron pastorear allá? Oh, porque son adúlteros y la obra no respalda el adulterio en el ministro. Oh, porque son ladrones y la obra no puede respaldar a un pastor ladrón. Porque son homosexuales, ¿cómo vamos a apoyar a un pastor homosexual? Porque son personas que tratan de hacer cosas con niños y menores de edad. Entonces, hay razones por qué en esta obra algunos no pueden ser pastor. Entonces dicen, no, pues me voy por aquí. Y aquí vamos a poner una iglesia. Y aquí vamos a hacer esto y lo otro. Y están causando una perdición, una caída moral, una caída terrible en el pueblo de Dios. Y yo me canso de callarme. Es como las escuelas, toda la basura que le están enseñando a los niños. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar en nuestro rincón calladito sin decirle nada a nadie? Mira lo que dice el apóstol. Le dice, ocúpate en la lectura, exhorte, enseñe y no descuides el don de Dios. Algo que Dios te ha dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio.
Y yo le digo algo, hermanos, yo jamás quisiera brincar el proceso. Hoy, por gracia del Señor, somos pastores del primer nivel. Y yo no quiero decir un día, no, se están demorando, me voy a ir aquí porque aquí puedo ser el gran ministro. No, yo quiero seguir el proceso. Porque en el proceso aprendemos a someternos a la voluntad de Dios. Es el proceso que había pasado Timoteo. Él no se puso como pastor. No, el presbiterio, los líderes oraron, le pusieron manos, profetizaron sobre su vida y lo establecieron. Eso es algo que usted debe buscar, la confirmación de Dios. Yo le decía un día a un joven, no te pongas al frente, espere que Dios te exalte. Cuando te piden que tome la ofrenda, sube, tome la ofrenda, bájate. Si te piden que ore, sube, ore y bájate. No tome la oportunidad para orar. Oh, voy a dar un medio sermón. Yo le decía, porque no brinques el proceso. Un día te tocará predicar. Y me entendió, porque la próxima vez captó bien el mensaje, hizo lo que vino para hacer. Y gloria a Dios, porque así somos enseñados. No podemos tomar este micrófono ahora para brincar un proceso. Imagínese, hermano, yo interpreto en una convención y yo comienzo a predicar mi propio sermón. Y los que entienden en la iglesia en español dicen, oye, pero él va por un lado y él va por otro. Y es que yo me pongo allá y yo digo, no, este predicador, ¿qué sabe? I'm going to start preaching my own message. No, hermano, usted no debe tratar de brincar los procesos de Dios. Ahí uno aprende sometimiento. Ahí uno aprende obediencia. Ahí uno aprende porque usted va a necesitar saber cómo obedecer. Porque cómo después vas a querer que alguien obedezca si usted no supo obedecer. Eso también vemos personas que no saben someterse a un pastor y entonces dicen, no, pues voy a ir a ser pastor. Y uno dice, ¿cómo van a querer ellos que otros se sometan a ellos si ellos nunca se pudieron someter? No podemos brincar los procesos de Dios. Es lo que Él está diciendo. No descuides el don, porque recuerde cómo llegaste a estar donde estás. Hubo imposición de manos, hubo profecía, hubo un trato de Dios. Alabado sea Cristo. No podemos descuidar porque cada uno de ustedes tiene algo de parte de Dios. Cada uno es particular, cada uno es diferente. No descuides lo que Dios te ha dado. Por eso cada uno es libre de ser quien es. Para no descuides lo que Dios te ha dado. Alabado sea Cristo. Timoteo, igual que todo líder, tiene que realizar la importancia de este paso. Que no podemos salirnos del proceso de Dios. En el proceso de la antigüedad los apóstoles impusían las manos. Y aquí dice, así fue. Eso confirma en ese líder que es la voluntad de Dios. Y eso siempre ha sido así. Vaya al Antiguo Testamento y vea a Josué con Moisés. Moisés muere y ahí está Josué. ¿Y qué hace Dios? Dios abre las aguas para Josué. Dios confirma, esto es mi voluntad, este es mi líder, este es quien yo puse. No podemos salir del proceso de Dios, porque el proceso de Dios es el que te va a proteger, que luego nadie va a tener de qué decir. Va a decir, no, vimos cómo Dios lo formó, cómo Dios lo llamó, cómo Dios confirmó el llamado. Alabado sea Cristo. Y después le dice, ocúpate en estas cosas otra vez. Permanece en ellas. Para que, mira, para que tu crecimiento sea manifiesto a todos. En otras palabras, sigue este proceso. Ocúpate en la palabra, sé ejemplo para todos, para que cuando venga ese día
de la grandeza, nadie diga, no, él robó para formar una obra, él dividió una iglesia. Que nadie diga, no, ellos comenzaron porque dividieron una iglesia. No, ellos le robaron a una iglesia, a un pastor. No, que nadie tenga de qué decir de usted. Porque si usted le sirve a Dios, ¿qué dice la Biblia? A su tiempo será enaltecido, exaltado. Entonces cuando usted viene a predicar, nadie puede decir, no, la única razón que está ahí fulano de tal es porque habló mal de toda esta familia y los quitó de la gracia del pastor. Que nadie tenga de qué acusarnos. Que usted tenga una conciencia limpia, tus manos sean limpias, su corazón esté limpio, para que cuando venga el momento, ese momento sea manifiesto a todos. Hasta que tengan que decir, usted sabe que el hermano Rubén no me cayó bien por nada, pero le fue fiel a Dios y por eso Dios la ha hecho con él lo que la ha hecho. Aún sus enemigos tendrán que decirlo, porque tendrán que reconocer, no, siguieron el proceso correcto, cumplieron con el favor de Dios. Pero el verso 16 cambia el tono. El verso 16 introduce otro tono. Hasta ahorita está hablando de ese proceso de ser ejemplo, de ocuparse. Está diciéndole como que bueno, haciendo todo esto es como usted va a poder crecer y ser fortalecido y ser establecido. Pero llega el verso 16 y ¿qué es lo que dice? Ten cuidado. ¿De quién? ¿De quién? ¿A quién le gusta que nos diga eso? Si alguien me dice, oiga, ten cuidado de fulano de tal. Uno dice, oh sí, gracias por informarme. Pero que te digan, oye, ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, hay cosas en nosotros más peligrosas que las cosas de afuera. Porque el orgullo, ¿a dónde está? ¿A dónde? Adentro. Ese amor por sí mismo, ¿a dónde está? En uno mismo. Y eso fue también lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán días donde amadores de sí mismo iban a de repente aparecer, iban a engañar a muchos, incluso de pronto iban a engañar aún a los escogidos. El que se descuida. Todo eso está ¿dónde? Adentro del hombre. Eso no viene de afuera, eso está ahí. Y el apóstol Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuando le dice ten cuidado de sí mismo, le está diciendo, usted tiene que vigilar su propia vida. Y es importante que el líder, la persona que quiere servir a Dios, le preste atención con detalle a su vida. A su vida. Debe prestar atención a cómo vive su vida. Cuáles son sus estándares de integridad, de moralidad, de santidad. ¿Cuáles son los suyos? Porque lo que sucede es que si usted depende de mí para decírtelo, el día que yo no estoy, usted vuelve a lo mismo. Eso también hemos visto. Pastores duros que se paran en la puerta a ver la medida de la falda de la mujer, a la fuerza. Todo el mundo ahí realmente se parecen los más santos de la santidad. Una figura que uno lo ve y dice qué hermoso. Pero el día que se van de esa iglesia, vuelven a la perversidad y pérdida total. ¿Por qué? Porque ese estándar no estaba en ellos. Lo hacían para cumplir, para obedecer a ese hombre o esa mujer, para que no me regañen, para que no me maltraten, para que me dejen venir sin molestarme.
O porque yo quiero participar con los músicos, con los técnicos, con los predicadores. Entonces pretendo ser lo que no soy. Y entonces se quita ese pastor o se mueven a otro lugar y uno los encuentra en la calle y son una persona totalmente diferente. ¿Qué sucedió? Ese estándar no estaba en ellos. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, ten cuidado de tus estándares de integridad, de moralidad, de santidad. Si usted no se cuida, además que usted no puede ser un ejemplo, usted tampoco va a ser genuino. Y yo alabo a Dios. Tenemos ciertas personas que nos dicen de frente de la iglesia, por ejemplo, una hermana que me dice, pastor, yo trabajo en el campo. Entonces de lunes a viernes, si usted me ve, me vas a ver en pantalón, pastor, porque no puedo trabajar en el campo con falda. Pero aquí a la iglesia, aquí estoy con mi vestido. Y en las actividades de la iglesia, aquí voy a estar con mis vestidos, porque ella entiende que nosotros enseñamos esto no por enseñanza de hombres, sino enseñanza de la palabra de Dios. Pero es honesta. Y yo le he dicho, prefiero que seas honesta a que alguien que esté pretendiendo todo el tiempo. Ten cuidado de ti mismo. Y es que ese ten cuidado de ti mismo nos debe motivar a nosotros a querer ser mejor. Yo me incluyo, yo también. Que si yo veo que debo estar aquí y estoy aquí, no tengo que esperar que el pastor me lo diga. Yo digo, no, yo sé que debo estar aquí. Yo sé a dónde debo estar. Yo sé cuál debe ser mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de conducirme. Yo sé a dónde debo ir, a dónde no debo ir. Yo sé con quién debo hablar, con quién no debo hablar. Todo eso yo lo sé. Entonces cuando yo veo que estoy fallando, yo no tengo que esperar hasta el domingo. Yo mismo digo, no, yo sé que debo estar aquí. Cuídate de ti mismo. Ese debe ser el estándar de todos nosotros. Amar la santidad, amar la pureza, amar a Dios, porque la palabra dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso debe ser, es lo que él está diciendo. Ten cuidado de ti mismo. Y después lo junta con la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, pero también tenga cuidado con lo que usted enseñe. Y no puedes ser un hipócrita porque tienes que persistir en lo que usted predica. Debemos ser ejemplos de la palabra que predicamos. Me acuerdo hace unos años, y esto vamos a entrar en algunos detalles. Hubo un pastor que se decidió salir de la obra del Movimiento Misionero Mundial y utilizó el pretexto de la Navidad. Decía, no, es que allá celebran la Navidad, son paganos, y convenció a otros cuantos pastores. Pero lo terrible era que cada año, en el tiempo de la Navidad, ahí estaban sus nietos con tremendos regalos que él les había comprado. Entonces, enseñándole a la iglesia una cosa y practicando en la casa otra cosa. Eso es hipocresía, eso es mentira, eso es engaño. Ten cuidado de la doctrina, pero tienes que persistir en ella. Yo siempre le doy gracias a Dios porque tengo a mi esposa como ejemplo. Y alabo a Dios porque ustedes se conocen aquí. Hay hermanos que tienen diferentes pruebas, pero algo que las hermanas saben es que lo que nosotros enseñamos aquí, véanla a ella y ella lo cumple.
Esa mujer no se pinta el cabello. Esa mujer usa vestido en todo tiempo, hasta para hacer ejercicio. Tiene unas cosas de ejercicios que traen una falda, hasta montar bicicleta. No podemos predicar algo y vivir algo diferente. Ustedes conocen donde vivimos. Vaya a nuestra casa a ver si hay imágenes en las paredes. ¿Qué tipo de música escuchamos? Nunca usted va a escuchar música mundana de nuestros carros. ¿Por qué? Porque imagínase yo predicando algo y viviendo algo diferente. Predicando en contra del adulterio y teniendo relaciones con las damas de las iglesias. Todo esto sucede, por eso lo estoy diciendo, porque esto sucede. Predicando contra el mismo pecado que estamos bajando del altar para ir y hacer. Y muchos están así, es que eso es lo terrible. No estamos hablando de uno ni dos. Y eso es lo que le dice el apóstol a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, pero también lo que usted enseña, la doctrina, tienes que persistir en la doctrina. Porque si no, ¿qué somos? ¿Qué somos? Yo no soy doctor, yo no soy ingeniero, soy pastor. Si no cumplo con lo bíblico de ser pastor, entonces, ¿qué soy? Soy alguien con un título falso. Soy un engañador, un mentiroso. Imagínese que usted fuera el doctor y que te van a abrir a hacer una cirugía y alguien entra y dice, espere, ¿qué pasó? Él nunca estudió a ser doctor. Hay hasta videos de los de chistosos que aparecen en YouTube. Yo vi uno, casi me muero de la risa. Había un janitor limpiando el piso y había un señor en la mesa de la cirugía. Y el doctor dice, me tengo que ir a lavar las manos. Era un video de chiste. Y el doctor va y lava las manos. Y ahí está el janitor y ve el tipo y dice, es mi turno, es lo que estuve esperando. Y mata al hombre en la mesa. Pues hay tantos pastores así que ¿qué están haciendo? Están matando la vida espiritual de las congregaciones. Están inventando. Es terrible, hermanos. No tienen fundamento, no tienen doctrina, no tienen palabra. Y entonces destruyen la obra de Dios, porque eso es el efecto. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Ustedes qué están haciendo hoy? Están oyendo. Si yo soy verdadero en predicar la palabra de Dios y doy ejemplo de vivir la palabra de Dios, y usted puede recibir la palabra que se predica, entonces usted también será salvo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los que seguían a los fariseos? Les dijo, hagan lo que ellos enseñan, porque enseñan la verdad, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos hacen la maldad. Hay quienes enseñan la verdad, pero hacen la maldad. Entonces, ¿qué ejemplo hay para seguir? El apóstol Pablo dijo, véanme a mí, sigan mi ejemplo, como yo estoy siguiendo el ejemplo a Cristo. Y yo sé que alguno dirá, no hermano, usted solo tiene que mirar a Cristo. Pero ¿quién es el que está aquí predicando la palabra de Dios todos los días entre semanas? Es el pastor. Decimos eso para que usted no juzgue nuestro pecado y nuestra maldad. Cuando te engañamos y adulteramos con sus esposas y robamos todo el dinero que usted tiene en el banco. Y después nos enojamos porque dicen, no, todos los pastores son ladrones y mentirosos y adúlteros. Es que hay tantos, hermano. Hay tantos. Y es un peligro. Es un peligro porque si el pastor no se cuida de sí mismo, si el pastor no cuida la doctrina, si el pastor no persiste en la doctrina, entonces podemos cambiar esa parte del verso diciendo, pues no haciendo esto, ni te salvarás a ti mismo, ni tampoco los que te oyeran. Y entonces ahí se cumple la palabra de Dios donde el Señor Jesucristo dijo, los ciegos están guiando a los ciegos.
Y eso es un grave peligro. Es importante que el líder, el que quiere servir a Dios, le preste atención con detalle a su vida. Usted tiene que tener bien claro a dónde Dios te ha puesto, porque si usted quiere servir a Dios en esta obra tiene normas, esta obra tiene enseñanzas, esta obra tiene identidad. Y si usted va a echar todo eso al suelo, pues entonces busque otro lugar, porque si usted quiere ser pastor en esta obra, usted tiene que entender que esta obra, aunque no es perfecta, porque no hay obra perfecta sobre la faz de la tierra, y hay otras obras buenas también, donde también se predica la verdad, pero cada uno tiene su identidad. Y así también usted debe tener bien claro el cristianismo. Si usted quiere servir a Dios, usted tiene que tener bien claro la doctrina fundamental de la palabra de Dios. Lo que enseñamos, que creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos en la sanidad divina, creemos en el rapto, creemos en el milenio, creemos en cielo nuevo y tierra nueva, creemos en la santidad interna y externa, creemos en la palabra de Dios. Usted tiene que tener eso bien claro, porque si no, ni te salvarás, ni tampoco, amén. Ese es ese gran engaño. Siempre que hacen como una película, un video de la venida del Señor, siempre muestran esa porción, ¿verdad? Que hay un pastor en la iglesia y la congregación llegando y reclamándole. ¿Y qué dicen? Nos mentiste por tu culpa, por tu culpa. Y esa es la parte que uno tiene que entender. Hay una recompensa en el cielo. La salvación de su rebaño es la corona del pastor. Pero así todos los que perecen serán requeridos de la mano de pastores descuidados. Imagínese que usted recibiera toda la palabra que se predica aquí, después usted se pierde. Y yo voy delante de Dios. Aquí estoy, el pastor santísimo Rubén David Osorio. Y que Dios me diga, mira, por tu palabra se perdieron estos 100 ovejas. Esto es serio. Esto es serio. Y por eso sí, me estoy cansando de quedarme tan callado. Yo le decía a Mariel, Dios me está llenando de un celo terrible. Porque yo estoy viendo tanta perdición, perversidad, maldad. Y la gente lo está aplaudiendo. Porque así debajo está el estándar del pastor. Prácticamente, si usted sabe cómo leer la Biblia y explicar unos versos, usted puede ser pastor. No importa cómo usted vive, no importa si usted ama las almas, no importa si usted ama a Dios. Usted puede ser un amador de dinero, usted puede ser un abusador, usted puede ser alguien que insulta a la iglesia todo tiempo, pero como sabes manejar la palabra de Dios, pastor. Ustedes como iglesia deben medir a su pastor todos los días, en cada acción. Sí voy a cometer errores, sí voy a fallar, ¿quién no? Pero usted tiene que medirme y decir, oye, pastor, la palabra de Dios dice que usted debe ser así, asá, porque te veo diferente. La iglesia debe tomar esa autoridad de realmente analizar quiénes son sus líderes, quiénes son sus pastores. Porque si no estamos cuidándonos nosotros mismos y no estamos cuidando la doctrina, entonces no vamos a ser ejemplo de la palabra que predicamos.